Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de este libro, La guerra con el Perú. Se publicó por primera vez en la editorial Planeta en 1995. Esta es la reedición del año 2002 que hizo la editorial Hombre Nuevo de Medellín, una editorial que estuvo activa desde los años 70, pero que se cerró hace unos años y que publicó muchos títulos con grandes tirajes que se vendían sobre todo en las universidades. Este libro de la guerra con el Perú se refiere a la ocupación de Leticia ocurrida a las 5 de la mañana del 1 de septiembre de 1932, cuando un grupo de civiles peruanos, civiles, no militares, llegaron a Leticia desde Iquitos y destituyeron a las autoridades colombianas, que eran el comisario. En esa época el Amazonas era una comisaría, y un puñado de policías. Leticia estaba obviamente incomunicada del resto del país, salvo por vía aérea, como lo está hoy en día. Eso no ha cambiado en 100 años. Y ellos pusieron presos a esas pocas autoridades y al alcalde de Leticia, y luego se tomaron todo el trapecio, o sea, desde el río Amazonas hasta el río Putumayo, hasta Tarapacá. Las fronteras entre Colombia y el Perú solamente se fijaron en el año 1922. No había hasta esa fecha una definición de qué era Colombia y qué era Perú, y los colombianos, los caucheros colombianos habían venido explotando el caucho, sobre todo en el río Caquetá, pero como ustedes saben, hubo un cauchero mucho más ambicioso que se llamaba Julio César Arana, que inicialmente fue un vendedor de sombreros y que luego creó en Iquitos la famosa Casa Arana, que él con mucha astucia inscribió como compañía en Londres. Se llamaba Peruvian Amazon Rubber Company, y esa compañía fue ocupando y apoderándose de los negocios y de los terrenos de los colonos colombianos, de los caucheros colombianos. Había varios caucheros del Tolima y del Huila que habían llegado a esa zona. Entonces no se supo hasta el año 1922 qué era de Colombia y qué era del Perú. Y gracias al embajador de Colombia, uno de los diplomáticos más importantes que ha tenido Colombia, el doctor Fabio Lozano Torrijos, que era del Tolima y que era el embajador de Colombia en Lima, se logró finalmente la firma de un tratado de límites que fijó el límite por donde está ahora, por el río Putumayo, y que le dio a Colombia acceso al río Amazonas a través del trapecio, que es pues una frontera postiza, en el sentido que fue diseñada para que Colombia tuviera ese acceso, porque los peruanos no querían que Colombia tuviera acceso al Amazonas, pero finalmente el límite se fijó por ahí. Los peruanos aspiraban que el límite fuera por el río Caquetá, que es más al norte y paralelo al río Putumayo. Entonces se demoraron mucho los peruanos en ratificar ese tratado de límites. Solamente en el año 28 lo ratificaron, y solamente en el año 30, o sea, 8 años después de la firma del tratado, entregaron Leticia y entregaron el trapecio. Leticia había sido fundada en 1870 más o menos por peruanos de Iquitos. Es innegable que ellos fueron los colonizadores de toda la región del Alto
del Alto Amazonas, donde está el departamento de Loreto, cuya capital es Iquitos, y de ahí hacia abajo hasta que llegaban a la frontera del Brasil. Entonces, lo que sucedió fue que hubo una gran insatisfacción en Iquitos con la entrega de una población que para los loretanos seguía siendo del Perú, y el más afectado con ese cambio de fronteras fue un hacendado muy rico de Iquitos que se llamaba Enrique Vigil, porque él tenía ya una hacienda y tenía un ingenio azucarero, y entonces al estar su ingenio y su hacienda en otro país, el azúcar que él producía y lo que él producía en la hacienda para venderlo en Loreto, tenía que pagar ahora aranceles de aduana porque venía importado de otro país. Entonces, en el año 30 finalmente fue que se entregó a Leticia el trapecio, y en el año 32 unos empleados de Enrique Vigil, unos civiles, fueron los que, aupados por el patrón, llegaron a recuperar la hacienda y a recuperar el ingenio. Este movimiento de insurrección fue por lo tanto de naturaleza privada, pero inmediatamente fue apoyado por el dictador que había en el Perú, que era el coronel Sánchez Cerro, Miguel Sánchez Cerro, que fue uno de los dictadores más pintorescos que ha habido en América Latina. La reacción en Colombia a la noticia de que Colombia había perdido otra vez un trozo muy importante de su territorio fue muy distinta a la reacción que hubo en el 1903 cuando Colombia perdió el Istmo de Panamá, porque esa herida estaba viva. Entonces la reacción del gobierno y del pueblo de Colombia fue totalmente distinta, y en cuestión de 10 días se suscribió, o sea, el 10 de septiembre, se suscribió un empréstito por 10 millones de dólares, que eran en ese momento 10 millones de pesos, que fue sufragado con las argollas de oro de matrimonio. Un ministro del presidente Olaya sugirió que esa era la manera de financiar la creación de una armada nacional que Colombia tenía de manera muy primitiva y muy rudimentaria. Entonces, en 10 días, aparte de todas las celebraciones patrióticas, todos los discursos que hubo en Bogotá, se consiguió esa suma de 10 millones de dólares. La gente iba al Banco de la República a regalar la argolla de matrimonio, y el Banco de la República fundió esas argollas en lingotes de oro. Entonces, el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, que fue ministro de Relaciones Exteriores mucho después, y un gran conocedor de la historia diplomática de Colombia, escribió sobre ese momento un resumen que es muy acertado y muy cierto, que no se había visto un momento de tanto fervor patriótico en Colombia. Y a ver si lo encuentro aquí rápidamente. El conflicto amazónico perturbó la paz continental, movilizó al gobierno colombiano, despertó el fervor patriótico en el pueblo de Colombia, obligó a fundar improvisadamente la Marina colombiana, antes inexistente, alentó proezas aeronáuticas, desembocó en enfrentamientos bélicos en la cuenca amazónica, revivió las finanzas de la compañía fabricante de aviones más grande del mundo, impuso a colombianos y peruanos
sacrificios económicos en plena depresión mundial, exigió la presencia de una fuerza de paz extracontinental en suelo americano, ocupó durante meses la atención de la Liga de Naciones, cuya bandera ondeó en Leticia por primera y única vez fuera de su sede de Ginebra, ratificó el liderazgo del presidente de Colombia, Enrique Olaya Herrera, y consolidó la fama de quien habría de sucederlo, frenó la violencia entre liberales y conservadores, hizo sentir a muchos alivio por el asesinato de un presidente del Perú, determinó la creación de la primera representación diplomática colombiana en el Japón, condujo a una conferencia internacional de paz en Río de Janeiro, sirvió para sellar para siempre el condominio de Colombia sobre el río Amazonas y situó a los Estados Unidos, que en 1903 cercenaron el brazo de Colombia cuando se apoderaron de Panamá, como inflexible aliado diplomático de Colombia en la defensa de su territorio. El conflicto amazónico significó un momento de resurgimiento, de gran confianza en el ejército, de confianza en sus hombres importantes y de confianza en que Colombia podía valerse por sí misma para recuperar su soberanía. Hay muchos personajes importantes en esta historia del conflicto y de la guerra con el Perú. Uno de ellos fue, por supuesto, el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera, de Guateque, Boyacá, llamado comúnmente por la gente el Mono Olaya, perdón, el Mono Olaya. Era un colombiano muy alto para el promedio de la estatura de los colombianos en esa época, que era inferior al promedio actual. Por eso en las caricaturas a él lo ponían, él siempre tenía que ladear la cabeza para escuchar al interlocutor, porque él era muy alto y la gente, el que se acercaba era mucho más bajito, entonces lo ponían en un reloj como si fueran las 6:05. El doctor Olaya fue, por supuesto, como se sabe, el primer presidente liberal después de 45 años de hegemonía conservadora. Los godos mandaron casi con exclusividad en alianza con el clero durante 45 años, y el doctor Olaya Herrera había sido todos los años 20, del año 20 al año 30, el ministro de Colombia en Washington. Él se había ido a Washington sin saber inglés. Él había sido canciller en el gobierno de Carlos R. Restrepo y luego lo nombraron ministro de Colombia. Él era muy cercano a la política exterior de los Estados Unidos y llegó a ser en Washington, por su larga permanencia, el decano del cuerpo diplomático. La única razón por la cual Olaya pudo ser presidente se debió a que en la campaña presidencial los conservadores se dividieron. Hubo dos candidatos, el poeta Guillermo Valencia y el general Alfredo Vázquez Cobo, que era de Cali, padre de Alfredo Vázquez Carrizosa, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Y en esa época nadie podía ser candidato presidencial en Colombia sin el visto bueno del cardenal primado, arzobispo de Bogotá. Entonces, estos dos conservadores que querían ser candidatos, una vez uno lograba de Monseñor Perdomo, que era el arzobispo de Bogotá, el apoyo, y después lo lograba Valencia o Vázquez Cobo, y entonces esa indefinición de Monseñor Perdomo, que luego cuando perdieron los conservadores empezaron a llamarlo Monseñor Perdimos, ¿no? Entonces fue la que abrió el boquete
por el cual se vislumbró la posibilidad de una candidatura liberal. Y los liberales, entre ellos Eduardo Santos, el director propietario del Tiempo, y otros, pensaron inmediatamente que quien podía ser candidato era el doctor Olaya, que estaba en Washington. Y entonces lo convencieron, él no quería, pero lo convencieron, él vino y empezó su campaña. La primera parada fue en Barranquilla, la segunda parada de la campaña fue en Puerto Berrío y la tercera parada fue en Bucaramanga. En esa época se venía en ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga. Y aquí lo recibió en esa campaña un tío de Alberto Lleras Camargo, y les cuento la anécdota que está en las memorias de Alberto Lleras, un libro maravilloso que se llama Mi Gente, que él tenía un tío casado con una matrona santanderiana que vivía donde es hoy el Hotel La Triada, y él era senador por Santander, y él recibió, y él hizo el discurso de bienvenida a Olaya, candidato del Partido Liberal, en medio de una hemorragia hemorroidal, pero aún así, por presentar a Olaya, estuvo en el discurso. Esa campaña empezó en febrero de 1930 y debido a la división conservadora, Olaya ganó las elecciones y entonces se posesionó por primera vez un presidente liberal desde la época de la regeneración de Núñez, y Olaya enfrentó unos problemas muy, muy complejos. El país estaba, como todo el mundo, en medio de la Gran Depresión. Por primera vez Colombia había entrado en mora en el pago de los intereses de la deuda externa, cosa que nunca había sucedido y que nunca sucedió después. Ya se habían acabado los 25 millones de la indemnización de Panamá que se pagaron en 1925, una cuota de la cual se usó para construir el ferrocarril de Bucaramanga a Puerto Wilches, que fue la solicitud que los políticos santanderianos hicieron al gobierno, que a Santander le tocaba esa tajada para hacer esa obra, y efectivamente se hizo. Pero la situación económica era muy, muy grave en Colombia. El precio del café, de donde venían casi todas las divisas, estaba muy bajo. Y Olaya sorteó con éxito esa crisis, pero luego, a los 2 años de gobierno, el 1 de septiembre del 32, se ve enfrentado a esta otra crisis que indignó a todos los colombianos, porque era la repetición en la vida de muchos colombianos del robo de Panamá. Pero Olaya hizo una cosa muy inteligente, que fue encargar a su contendor en las elecciones, al general Alfredo Vázquez Cobo, de comprar en Francia, con esos 10 millones de dólares, una flotilla de barcos de guerra. Y para sorpresa de los peruanos, que sabían que ellos se habían apoderado del trapecio y que nadie los sacaba del trapecio, porque el Perú sí era una potencia militar. El Perú tenía 4 submarinos y el Perú tenía unas fuerzas militares, y los militares en el Perú habían ejercido por muchos años el gobierno. Entonces ellos no pensaban que Colombia podía recuperar el trapecio. Los militares peruanos, a la cabeza de Sánchez Cerro, luego mandaron refuerzos, y entonces ya quienes se apoderaron del trapecio fueron militares peruanos. Pues en diciembre de 1932, o sea, octubre, 3 meses después de la ocupación, aparecieron en Belén do Pará
unos barcos de guerra, eran unos barcos civiles que Vázquez Cobo los mandó a adaptar en Francia con cañones y con otros equipos de guerra, y en 3 meses los compraron, los habilitaron y ya estaban en las bocas del Amazonas. Cuando llegaron a Manaos esos barcos, esa flotilla, Vázquez Cobo, que era el comandante de la expedición, quería naturalmente llegar a Leticia, bombardear las fuerzas peruanas, y Olaya, que no era militar, tomó una decisión totalmente distinta, pero que fue la decisión correcta, porque la frontera o la ribera de Leticia, la ribera colombiana, era colombiana, pero la ribera del frente era del Brasil. Y entonces Olaya dijo, no podemos desde el Brasil atacar al Perú, porque estamos involucrando al Brasil en el conflicto, y el Brasil se había declarado neutral en ese conflicto. Entonces, pese al fastidio de Vázquez Cobo, que era militar y que había estado en la guerra de los 1000 días, Olaya era un civil, le dio la orden de proceder por el Putumayo, río arriba, a Tarapacá, donde los peruanos también habían hecho unas fortificaciones, y de otra parte, los peruanos entonces quedaron esperando las fuerzas navales de Colombia en Leticia, y no sabían que el presidente colombiano había dado la orden de que atacaran Tarapacá, y no sabían además, que era la segunda sorpresa, que Colombia súbitamente tenía una fuerza aérea. Esa fuerza aérea surgió como parte de ese fervor patriótico. O sea, no había una real fuerza aérea, sino que los pilotos de la Escata, que eran pilotos alemanes, ofrecieron al presidente Olaya que ellos adaptaban aviones civiles, los aviones anfibios de la Escata, que volaban por el eje del río Magdalena, o sea, de Soledad, donde era la base de la Escata, a Puerto Wilches, Puerto Berrío, Honda, que ellos en esos aviones, que eran biplanos, y que algunos eran aviones de lona, biplanos de lona, que con esos aviones ellos atacarían a los peruanos. Y ahí el héroe nacional fue el capitán Herbert Boy. Por eso existió en esa época, no sé si existe todavía, una base aérea en el Caquetá que se llamaba Puerto Boy, Boy como niño en inglés, Herbert Boy. Entonces, Olaya coordinó la llegada de Vázquez Cobo con su flotilla por el Putumayo, con la llegada de los aviones de la Escata con ametralladoras. Y a principios de enero del año siguiente, o sea, el año 33, los peruanos súbitamente vieron que había aviones que los estaban atacando y que había unos barcos que les estaban disparando, y salieron corriendo. Entonces, la única culpa que tuvo el general Vázquez Cobo fue que luego él mandó un informe como si hubiera habido una batalla campal, y realmente lo que hubo fue que los peruanos salieron corriendo, abandonaron las provisiones, el arroz que tenían y todo lo que habían montado allá, y entonces ya no fue necesario ocupar Leticia, porque de otra parte, una de las grandes curiosidades de este conflicto fue que los Estados Unidos se aliaron con Colombia incondicionalmente, por 2 razones. Una, porque Olaya era conocido del Departamento de Estado porque había estado 10 años allá, y otra porque los Estados Unidos querían enmendar el robo de Panamá, y porque además sabían que había sido una ocupación ilegítima la del Perú, porque los límites fronterizos se habían zanjado en
tratado Lozano-Solomón. Entonces, por eso la solidaridad de los Estados Unidos hizo que de ahí en adelante, y con la participación de la Sociedad o Liga de las Naciones, cuya bandera, que era las Naciones Unidas de antes, cuya bandera ondeó por primera vez, la Liga de las Naciones envió una misión que recibió Leticia y luego se la devolvió a Colombia. Me están indicando que no quedan sino 5 minutos. Hay muchas historias para contar de esto. Paz de Río, el municipio de Paz de Río en Boyacá, no se llama Paz del Río, sino Paz de Río, porque después de que terminó el conflicto bélico, hubo una conferencia de paz en Río de Janeiro, auspiciada por el Brasil, donde se firmó la paz entre Colombia y el Perú. Y entonces a ese municipio, para conmemorar la paz de Río, es de Paz de Río de Janeiro, no de paz de un río, sino paz de Río. Pero les quiero leer solamente un párrafo de Fabio Lozano Torrijos, que muestra quiénes eran los peruanos. Una vez destapada la urna milagrosa y aparecida la cédula, el Perú se consagró a darle el carácter y el tono de documento territorial, y lo repitió en la mañana y al mediodía, en la tarde y en la noche, de enero hasta diciembre, de América a los otros continentes, sin parar jamás, con esa rara pertinacia y esa facundia inimitable en que son maestros los peruanos, que se mezclan en asuntos internacionales y muy particularmente en el ramo de fronteras, allí exuberante y fecundísimo y servido con singular delectación y ahínco. Ese es el libro que Fabio Lozano Torrijos publicó sobre el Tratado Lozano-Salomón. Se decía que el Perú, que tuvo guerras con Chile, con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, únicamente no había tenido guerras con el Océano Pacífico. No tenemos más tiempo y no sé si hay alguna pregunta, pero si no tenemos que terminar aquí. Nunca quiso hacerlo con los peruanos ni con los colombianos, y nunca quiso aprovecharse de eso, sino que porque el Brasil había declarado desde mediados del siglo XIX el condominio del río Amazonas para todos los países amazónicos, o sea, para Colombia, para Bolivia, para Ecuador y para el Perú. Ellos habían firmado desde 1853, creo, un acuerdo de que la navegación era de todos los condómines del Amazonas. No sé, los peruanos hay que entender que ellos tenían, digamos, ellos se sentían dueños porque además Leticia era una reina de belleza de Iquitos, que se llama Leticia Smith Buitrón, y entonces ellos colonizaron eso, ¿no? Entonces por eso ellos decían, ¿por qué el gobierno le entregó a los colombianos si eso era nuestro, ¿no? Y realmente lo habían ocupado más los peruanos que los colombianos.